Jardiné, después de 3 años, se despide de la institución azul crema, en donde en su haber, pues obtuvo 6 títulos, entre ellos el histórico tricampeonato de la Liga MX. Aprovechó esta rueda de prensa para aclarar un poco la situación, el por qué sale. Así que si les parece, escuchamos un poco del mensaje que tuvo André Jardiné, no solamente para la afición, sino también para toda la directiva y los jugadores de esta institución. Bien, pues ahí escuchamos las palabras del exdirector técnico André Jardiné, que no cerró la puerta a una segunda oportunidad en esta institución, en este banquillo. Después de la rueda de prensa, por cierto, tuvo una pequeña convivencia con toda la porra, con algunos aficionados de las Águilas del América, en donde pues coreaban evidentemente que no se fuera el estratega brasileño. Sin embargo, pues ha dado un paso al costado y ahora las Águilas a enfocarse en buscar un nuevo timonel. Y es que hay que recordar que la liga comienza el 16 de julio y por ahí ya ronda el nombre de Guillermo Almada. Pero bueno, este es el informe que tenemos desde Cuapa. Yo regreso con ustedes al estudio. Pues no eres tú, soy yo, dice André Jardiné. Dicen que no es cómo llegues a un lugar, sino cómo te despidas. Y finalmente Andrés se va por la puerta grande, me parece, con un apretón de manos, después de dejar cualquier cantidad de trofeos en las vitrinas. Y vamos a platicar un poquito, sobre todo con Ángel García Toraño, que yo sé que tiene línea directa al Club América. Y le quiero preguntar, ¿por qué se va André Jardiné? ¿Porque quedó a deber en el plano internacional? ¿Porque sí le cobró factura el desgaste que traía con Santiago Baños? ¿O finalmente, como dice, había que invertirle al estadio y no hubo lana para terminar de convencerlo? Sobre todo para apostar por más refuerzos que seguramente pidió. Y también por los cambios, George, que tiene la directiva, ¿no? El español que ha llegado ahora como director general. Se me fue ahora el nombre, ahora me acuerdo. Pero a mí me parece que todo pasa también por un penal, ¿eh? Claro. Si Henry hubiera, por lo menos no es nada contra Henry, a lo mejor llegar a semifinales, las cosas hubieran sido diferentes. A mí me parece que hizo mucho con poco, porque el América se fue destruyendo poco a poco en el Ferran Reverter. A lo mejor están teniendo algunas otras ideas, pero no es casualidad que suene Almada, que Almada viene de dirigir en España, a lo mejor, pues eso les gusta, y ya dirigió en México. Pero bueno, a mí me parece que como americanista cualquiera no podrá cuestionar el trabajo de Jardiné. No. ¿Quién? Es fantástico. Como haya sido, jalones, estirones en un torneo de reclasificación, a veces jugando bien, jugando regular, atacando, jugando mal. Hizo que el equipo marcara una época en esta década y a mí me parece que todo americanista. ¿Pero qué detonó su salida? ¿No? ¿Qué detonó su salida? Primero, no va a haber seguramente refuerzos y la otra es el desgaste natural. La relación no es que sea mala y sobre todo con el señor Azcárraga. La relación era muy buena, muy buena con el señor Azcárraga. Sí, pero su jefe inmediato. Su jefe inmediato y entonces salió Diego Ramírez y tal. A mí me parece que a lo mejor pidió algunos refuerzos, le dijeron a lo mejor no los hay y dijo voy a tener el desgaste de volver a sacar adelante el equipo con lo que tengo y a lo mejor yo ya no le entro. Pero a mí me parece que el primero que toma la iniciativa para salir, y lo aplaudo, fue él y no la directiva. Él toma primero la determinación de decir yo creo que bueno. Por lo que escuchamos, ¿no? En el sentido de que no eres tú, soy yo, ¿no? Estoy muy desgastado y quiero tomarme un descanso. ¿Va a extrañar más el América Jardiné que Jardiné al América? Yo creo que sí. Ahora, mis compañeros me lo quisieron embarcar. André Jardiné le dijeron, ¿podría usted asegurar que no va a dirigir otro equipo en México que no sea el América? Porque dejó abierta la posibilidad para una segunda etapa con renovados bríos. Y en ese momento, muy vivo, André Jardiné, políticamente correcto, dijo, a ver, momento, yo llegué a México para el Atlético de San Luis, no para el América. Y no me puedo comprometer a cerrarme las puertas. Sí, pero también dijo George que no se ve en otro equipo ahorita del América tan importante para ir a otra institución. ¿A dónde iría ahorita? Pues a donde le ofrezcan chamba. ¿Tú crees que en Pumas, por ejemplo, vamos a pensar, se le ofrecen? ¿Qué te parece en Tigres? No, bueno. ¿Qué te parece Cruz Azul? Tigres. No, bueno. ¿Qué te parece ¿Ya estás quitando a Wiki? No. Bueno, primero que firme Wiki. Wiki no ha firmado todavía. Ya va a firmar, George. Por eso ya no va a firmar. Ha firmado Wiki. No, pero yo te lo digo. O sea, claro que Cruz Azul quisiera tener a Jardiné. Digo, pero no pueden hacer eso. Imagínate el escándalo que sería. Cruz Azul no quiere tener a Jardiné. Cruz Azul quiere tener a Wiki y lo va a tener. Cualquier equipo cualquier equipo en la Liga Mexicana quisiera a Jardiné, como cualquiera quiso a Mohamed. Dirigió en Monterrey, dirigió en Tijuana, dirigió en América. Hoy volteas y dices, los dos técnicos para mí más cotizados del fútbol mexicano son Mohamed y Jardiné. Jardiné es uno de los mejores técnicos que ha dirigido más importantes en la historia del fútbol mexicano. Claro, y mira en la historia del fútbol mexicano. José Antonio solamente Raúl Cárdenas, tricampeón con Cruz Azul en los 70. Como diciendo, no estoy de acuerdo. Estoy escuchando, estoy aprendiendo. ¿Ves que es como que empiezas a usar una sonrisita así como diciendo están locos? No están hablando de don Enrique Mesa, por ejemplo, y su Toluca. No están hablando de quién.
No, pero a ver, tricampeones hay pocos. Cárdenas y si no estoy mal, Raúl Cárdenas y Jardine. Es difícil ser tricampeón, ¿no? Es muy difícil. No. Es difícil ser campeón. Dificilísimo. Tricampeón Ser también, campeón, ¿no? imagínate. Porque ustedes ya Dificilísimo. creían que era Imagínate, Tri. No, Ahora, Hernán. A ver, nadie puede discutir lo que hizo Jardín en el América. ¿Quién va a discutirlo? Los que no quieren al América, los que le van a buscar el puntito, ¿no? Lo que discutimos es por qué se va de Yo Jardine. conozco a uno, ¿eh? Yo lo que digo, y entiendo esto. Trabaja aquí con nosotros. Sí, yo también. Sos un técnico ganador, No sé quién. quiero ir a un equipo ganador. Si sos un técnico ganador y tenés tantas capacidades, ¿por qué no aceptar buenos proyectos que hay que acomodarlos, que hay que apuntalarlos, ¿Cuáles? que hay que llevarlos para... ¿Cuáles? ¿El No de importa. Puebla, A el de ver, Querétaro? ¿te voy a tirar Puebla? Sí, un Querétaro. Claro. Bueno, llegó Está con bien. Atlético de San Entonces, Luis. Ya estuvo en Atlético de San Luis. No, pero si el currículum Y marca está que tú bien. quieras ir a algún lado, ¿por qué no le dices a Guardiola que vaya y dirija Ángel, al Oviedo? ya te va a dar una sorpresa. No, ¿Apostamos? irán a equipos importantes que peleen al arriba. ¿Querés apostar? Oye, Ángel, Los técnicos hay que buscan, recordar, te apuesto que no va a ir a un equipo Hoy rojo. hablamos de los grandes logros Luis de Andrés Enrique. Jardine, pero hay que recordar que cuando él estaba en México dirigiendo al Atlético de San Luis, América buscaba técnico y Andrés Jardine no era la primera opción, No era. la segunda opción y no sé si era la tercera opción. Sí, pero lo que Ahí se la jugó Baños, ¿no? me gusta, Claro, me gusta claro. estar, no me gusta estar peleado con el güero que tanto quiero. ¿Por qué vas a estar peleado Nunca conmigo? te pelees con un arquero. Nunca te pelees con un arquero. Hoy Jardín sería pelado por cualquiera, incluso la selección mexicana. Llegó a sonar para la selección mexicana. Almada Un hombre también. que puede dirigir, a Tigres, o puede dirigir a la selección mexicana, o Pero puede dirigir nadie en Brasil, va a ir a agarrar con todo respeto, lo digo, al Querétaro. ¿Por qué te quieres pelear conmigo? ¿Por qué quieres que vaya a Querétaro? No quiero que vaya a Querétaro. Siempre que alguien dice con todo respeto, después viene el Guadalajara. Sí, Con todo sí. respeto. Ahora, Es terrible saludos a la lo gente de tuyo. Querétaro, ¿No te fue parece? Nadie Torano. está... A ver, ¿quién habló de Jardín mal? No, pero estás diciendo que agarra un proyecto ahí como para No levantarlo, dije como diciendo, que agarre, es digo, muy fácil ¿por dirigir qué a la no América. pasa eso? Es que dejaste entrever, es muy fácil dirigir equipos No. como la América. A ver. Mejor que vaya un Chihuahua. proyecto así. a ver, Es muy fácil, o mucho más fácil, en la complejidad que tiene la estructura del fútbol, cualquier equipo, cuando a vos te llama el director deportivo, el presidente y dice vamos a hacer un proyecto, y vos te alineás con ese proyecto. Sí. Y ellos te dan la venia de ese proyecto. Sí, ¿Ok? sí. Entonces, yo no estoy criticando. Digo, el trabajo de Jardín fue muy bueno. El de Baños fue espléndido también. También, claro. Y el que estaba arriba de Baños Ahora estuvo- también fue estuvo en la- espléndido. es que no nada más es por y el de los capacidades, ¿eh? jugadores, por eso te digo, Manejo de grupo. hay lo que es muchas estar- cosas. Lo que es estar en el Banco de América, No es fácil, claro que no es No fácil. cualquiera que Pero, a viene ver, del pero nadie Atlético me de ha San podido Luis. decir qué detonó la salida de ¿Sabes Jardine. qué? El A desgaste eso lo de la quiero relación, llevar, pero lo que dijo desgaste. se enoja Angelito, conmigo. Desgaste de la Lo que dijo relación. Angelito, desgaste, jugadores, refuerzos, tal. Pero le faltó, como dice nuestra compañera Claudia García, la guinda en el pastel, la CONCACAF. La Conca. La CONCACAF. Eso Por para mí me internacional. parece, Bueno. me parece Sí, que sí. fue el detonante. Mundial de clubes. Para mí también. Fue para el mí es detonante eso. que fue el último. Bueno, el último clavo fue la liguilla, ¿no? Pero era un América muy parchado, Así es. con dificultades. Pero sin duda, sin duda. Oye, Ahora hubiera Le podido pudo, ser le pudo campeón haber de la Copa pesado también salir. la apuesta que Claro. tuvo con los brasileños que no funcionaron. seguro. Él los trajo. También se los han de haber apuntado ahí. Él los ¿no? trajo, claro. Que esa podría parecer la única herencia no La pifia. tan alentadora para el americanismo. Hay que ver si se pueden adaptar en este segundo torneo. Pero bueno, vino Dourado, yo lo platicaba fuera del aire, no sé si con Hernán vino Dourado o con Eliseo, nuestro productor de cuadro titular. Dourado, Veiga y Vinicius. Y Vinicius. Bueno, si Almada quiere jugadores dinámicos y rápidos, pues aquí no los va a encontrar. No, pero Ojo con eso, ¿eh? No, pero también tuvo A ver qué dificultades tanto se con las adapta. lesiones, Muchas, con Jardín. un Bajas tipo de tan juego. importante como Henry. Claro, Hay, Malagón. hay cosas que le han pasado a él también, entonces tienen que escudarse. Yo creo, y él lo dijo, si hay un desgaste natural, y lo dijo con algunos jugadores, el tema de la directiva no sale peleado y sale bien, Claro. pero también la directiva en algún momento cedió y dijo, esos son los jugadores que querés, Hernán, lo trajeron. pero tú lo Las sabes, cosas a lo veces sabes, no se dan. Lo sabes muy bien como técnico. Es normal en la vida de un técnico. Claro. ¿no? Entonces, te dan la oportunidad para traer jugadores. 3 jugadores, si no te funcionan,
ahí Claro, ya es vas complejo. perdiendo, ¿no? Pero hay una Muy- cosa que es también muy se tiene complicado. que evaluar. No, y en La un club cara. que tenés Y que en un ganar. club que exige todos los días, Porque por supuesto. para el América es fracaso, no fue campeón de la Conca Champions, no fue campeón de Liga. Pero la cara que muestra en el partido de vuelta contra Pumas es de llegar a decir, este equipo, esté quien esté, Por eso te digo. tiene pantalones. Y está con el técnico. Porque muchas veces decimos, el jugador se nota que no está con el técnico. Después de ir perdiendo 3-0 contra Pumas en Ciudad Sí, de Universitaria, acuerdo. Oigan, revivió. Y este hombre revivió siempre al equipo y algunos futbolistas. por eso me extraña. Ahora, no sé si hay es una algo que buena también hay que decisión. decir. ¿no? También hay algo que también hay que decir. Yo no sé qué tan conforme estuvo con los refuerzos que estaban con Diego Ramírez y con Santibáños. Y si Tan los no, quería que se los saltó o no los quería. para ir a hablar con Ahí la- hubo un desgaste. Pero de los Los últimos jefes. técnicos creo que es el que más tiempo estuvo. Sí, no, y en la primera división ahorita es el que más tiempo lleva Sí, con no un es fácil. equipo. O sea, Oye, ¿cuántos técnicos tuvo Cruz Azul en los últimos? ya. No es contra Cruz Azul, lo aclaro. Y además con títulos y además calificando. Cuatro. Constantemente. Bueno, tuvo exacto, dos América y uno. dos interinos. Así es. A ver, Sí, fueron los campeones. Josgar, te quiero preguntar a ti, mi querido Josgar, sobre el Guille Almada. Ya conocemos su trabajo con Santos, con Pachuca sobre todo, cómo potenció a las fuerzas básicas del cuadro hidalguense. Aquí están sus números en México. Los partidos dirigidos, 259, las victorias, 119, 63 empates, 77 derrotas y 4 títulos. El Guille Almada, Josgar... Perdón, Jorge. Es un técnico capaz, ¿no? Me parece que muy también buen era técnico, candidato a la ganador, selección. lo hizo muy bien en Santos, también fue candidato a la selección, lo hizo muy bien en Santos, lo hizo Alguien muy le bien. había dicho que ya era el técnico de la selección y se los puedo decir porque a mí me mandaron a entrevistar al nuevo técnico de la selección y me aceptó la entrevista ya como el nuevo técnico de la selección. Y al otro día nos enteramos en la tele pues, que no era el Guille Almada Era Siempre Coca, ¿no? Fue en ese momento con Coca. y se me caía la cara de Porque eran vergüenza. dos grupos, unos que querían poner a Almada y otros que querían. Yo el Oye, único pero no me dejaste terminar. Sí, el no, no, único yo- pero que le pongo, digo, es un técnico ganador, importante también. Su carácter. Ese. Y el vestidor del América es un vestidor pesado. Es que esa era la Ya ha pregunta, si era el tenido- Ya ideal. ha tenido algún tipo de dificultades en algunos otros vestidores, con todo respeto, que no son tan poderosos, Otra vez, que no son tan poderosos o pesados. Pesados, se entiende la palabra, jugadores de jerarquía, de experiencia, como América, ¿no? Entonces, ese sería el único detalle que yo le pusiera. Después de ahí es un técnico muy capaz. A mí me gustan los técnicos que transpiran en la banca, este lo hace. O sea, yo no soy de los que quiere ver un técnico sentado, no, que corra, que festeje. Sí, pero lo me expulsan gusta. muy seguido No y como eso tampoco Juárez, está ¿no? bien. Que ya me parece un exceso. Pero bueno, el otro es que trabaje con jóvenes, que tenga... Cuando hay técnicos que aparte de ser entrenadores, tienen buen ojo ¿Viste el como Instagram de visores. Ramón Juárez ayer? Eso- Agradeciendo a Dios. Claro, pues, sí, parece y Juárez estaba con la idea de querer ir a otro equipo para tener más minutos, pero bueno. Y la otra es que me parece que es ganador, pero de lo que yo he platicado con varios futbolistas que lo dirigieron, la mayoría dice que con los jóvenes es muy bravo. No es formador, no es No, formador. no digo formador, No es pero, formador. pero sí Para que detecta. la gente- para que la gente- pero sí detecta. Pero sí se la Montiel, juega, ¿no? Pachuca, Claro, este cuate, claro. este chavo. Sí se la Pero, juega. pero el trabajo de él, Lo potencializa al joven. el trabajo Eso de es a lo él que me refiero. estaba apuntalado porque trabajaba el hermano en, Sí, en Fuerzas Pachuca. Básicas, Ahí sigue, en Pachuca. ahí sigue. Entonces, el hermano hacía el trabajo, daba los puntos altos de los jugadores, él los observaba Sí. y después los ponía. ¿Sabes Pero qué? se la Que es jugaba, se la distinto. jugaba con los chavos. A ver, Carlitos Moreno, el arquero hoy consolidado como guardameta de los Tuzos, le costó a Almada cualquier cantidad de puntos, ¿eh? Y el técnico Pero sí sabes cómo fue lo la aguantó, historia. lo ¿no? aguantó. Lo iba a poner a Carlos Moreno en la Leagues Cup o en la Conca Champions y Ustari no quiso, se peleó y le dijo, ¿no quieres? Vas para afuera, Pero te digo. no vuelves a jugar y se quedó Carlos Moreno. Otro de los éxitos importantes de Almada es que sus equipos vuelan y eso se debe, y ustedes Aspecto dos, físico. Una al preparación. preparador físico. Saludos al profe Rubens Valenzuela. Es Sí, correcto. pero- Rubens Valenzuela pone siempre a sus equipos, Santos volaba. Pero tienes mucho joven. Pachuca volaba. Cruz Azul, Y- Cruz Azul de Vicente Sánchez. Tienes mucho joven y América no es un equipo que juegue o que saque tantos jóvenes. Digo, vamos a ver si estos nuevos dueños, inversionistas, le cambian la cara a la América, ¿no? Y empiezan a sacar gente de fuerzas Pues mira, básicas. ahí está Ramón Juárez, Dagoberto, ¿no? El Pato, a ver si tienen actividad. A ver, dime por qué se va Efraín Juárez de Pumas. ¿Tú estás seguro que se va Efraín Juárez de Pumas? Yo del- Primero, América, te vas a arrepentir. Segundo, lo hizo bien la institución Azul Crema, Vero. Le dieron el micrófono, se despidió como un grande, como lo que es, y argumentó, y cito, el desgaste era bastante grande entre jugadores y directiva.
¿Qué va a perder el América con esta salida de un multicampeón en el fútbol mexicano? A ver, sí lo van a extrañar, pero él también dijo, es el cierre de una primera etapa. Amenazó con volver. Quiere regresar. Quiere regresar. Y se ha ido, ya quiere devolver. Y yo también creo, bueno, para mí los tiempos, sí, los tiempos a lo mejor no eran los perfectos. Yo insisto, a lo mejor se tuvo que haber retirado un poquito antes, pero a ver, ya está. Cuando veías el barco caer, cuando estás diciendo que el desgaste ya era de la directiva, ya era de los jugadores, era natural esto, era lógico porque qué difícil es, pues obviamente motivar con el mismo discurso tanto tiempo. Ya lo hizo con 3 campeonatos y se tenía que reinventar para ver de qué manera los seguía teniendo en alto. No los podía tener en alto, ya la directiva ya muy desgastada, ya muchos cambios también en el América y lo sabemos. Entonces por eso creo que qué bueno, si fue su decisión, qué bueno que lo hizo. Lo que sí me dio tristeza es, bueno, sí lo dejaron despedirse, pero se despidió sin directivos. Los directivos no estaban presentes, él mismo estaba acomodando sus trofeos en la mesa, casi que le decía ahí a un medio, tómame la foto, pero bueno, se despidió de su gente, lo hizo de muy buena manera, como el grande que es, y ojalá regrese como él lo dice, ya con otra energía, ya en otra etapa, con otro tipo de motivación, ojalá que regrese ya. Marco, ¿qué grado de responsabilidad le das a André Jardine por este último año y medio donde América se quedó con el nadaplete? No, muy bueno. La verdad que cumple un ciclo importantísimo. Sabemos que en este tipo de instituciones siempre la responsabilidad, el compromiso de ser ganadores va a estar todos los días, ¿no? Pero yo creo que lo que logra está ahí enfrente de cómo fue su despido, ¿no? Con esos trofeos, regresándole muchísima historia, ilusión a una gran institución como lo es América. Y compara un poco como cuando cumplió el ciclo Almeida, ¿no? Con Chivas, de la misma manera. Se va con 5 o 6 campeonatos y yo creo que deja un gran legado. Como bien lo dijiste, ¿no? Ya está pensando en volver, pero yo creo que a donde vaya tiene muchísima capacidad para lograr cosas importantes y bueno, América yo creo que deje de estar agradecido. Sí creo en los cambios, yo creo que si no se dio, esta institución merece siempre estar en los primeros lugares o peleando un campeonato, así que espero que el cambio sea para bien, ¿no? ¿Almada sería el sustituto ideal para el América? ¿Puedo comentar algo antes de Jardine? Lo que tú quieras. Ok. Se van a arrepentir, es un hecho. Se equivocaron. Feo. No estoy de acuerdo con la salida, ¿no? ¿Por qué, Ceci? Porque me parece a mí que el tipo, más allá de todo lo que había ganado en los últimos 2 o 3 torneos, no le fue tan bien, pero como técnico, para mí el mejor técnico de la América en la historia. Lo dije ayer, lo digo hoy, por mañana. Sí, claro. ¿Por lo que ganó por los últimos 3 torneos? No, por lo que ganó. Ah, o sea, es que el fútbol es de presente. No, lo sé. Y yo no soy americanista, lo tengo pero claro. yo aquí he defendido a Jardine porque fue un tipo que sufrió metamorfosis en cuanto a cómo jugar, dónde jugar, qué jugadores utilizar. A eso te iba yo. Trajo humildad. De eso estaba hablando. Claro, o sea, aquí lo reconocimos, Ceci. Trajo humildad a un equipo que normalmente no es humilde. El tipo siempre con los pies en la tierra, pero la realidad es que los últimos 3 torneos no fueron buenos. La realidad es que la verdad solo la saben ellos, pero salió Diego Ramírez, que fue un artífice importante también en el tricampeonato, ¿no? Trajeron los jugadores que, por lo que trascendió, él pidió. Y los brasileños nunca rindieron. Entonces, sí, nos acordamos del tricampeonato, pero también tiene una responsabilidad en los momentos bajos. Y cuando hay momentos bajos, nos damos la mano y gracias, a continuar el camino. Imagínate, él habla del desgaste imagínate el tipo que se tenía que pelear con los jugadores, con los directivos. ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿3 años? Sí, un poco más, por ahí. Claro que todos los días no es fácil, ¿eh? No sé, aquí nos despeinamos todos los días, no es fácil. Se fue Ancelotti del Madrid, hombre, que no se vaya Jardine del América, hombre, no hagan drama. Ya se va y va a venir otro y va a seguir ganando el América. Tranquilos. Con o sin árbitro. Pausa, volvemos a punto. ¡Espérate! Jardín lloró. La afición lloró. Y mientras Coapa todavía procesa la despedida más emotiva que ha vivido el Nido en años, Guillermo Almada ya está aterrizando con un plan que nadie esperaba. Y con un fichaje bomba que conecta directamente con su historia más exitosa en el fútbol mexicano. Hay una pretemporada en España que ya tiene el visto bueno de la directiva y que cambia completamente el arranque del proyecto.
Hay un delantero paraguayo que apareció en el radar azul crema con números que generan más dudas que certezas. Hay 2 defensores centrales que quedaron como las opciones finales para reforzar la saga. Y el tiempo para decidir se está acabando. Y hay algo que Jardine dijo en su última conferencia de prensa en Coapa que la afición americanista necesita escuchar, porque cambia completamente la manera de entender por qué se fue. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. ¡Comenzamos! Empecemos por Jardine. Porque antes de hablar del futuro hay que cerrar bien el pasado. Y el pasado de estas últimas horas tiene detalles que los medios no están contando con la profundidad que merecen. André Jardine se fue llorando de Coapa. Un grupo de aficionados llegó a las instalaciones del club en su último día para despedirlo con una bandera gigante con los colores de Brasil y el escudo de la América. Con canticos, con agradecimiento genuino. Y el técnico más ganador de la historia del club no contuvo el llanto. 3 años, 6 títulos, un tricampeonato histórico. Y el final fue así, con lágrimas, con una bandera y con la promesa de que esto no es una despedida definitiva. Porque Jardine lo dijo en su última conferencia de prensa con una claridad que vale la pena analizar. Es un cierre de una primera etapa, dejando un gusto de quiero un poco más. Incluso dejé algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en nuestra primera etapa. La segunda etapa que yo imagino que pueda pasar va a ser con otra energía, con otra y en otro momento, incluso llegando con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día de América. Una segunda etapa. Jardine ya está pensando en volver. Y lo dijo en su último día, no semanas después desde la distancia. Eso dice algo muy importante sobre la relación real que el técnico tiene con la institución. Una relación que el desgaste dañó pero no destruyó. Y sobre ese desgaste, Jardine también habló con una honestidad que sorprendió a todos los que esperaban respuestas diplomáticas y corporativas. Fue en mí creciendo un sentimiento de que teníamos que pensar la continuidad. El desgaste de 3 años al frente de un club con esta exigencia que es América. Te vienen los pelos blancos, te viene un cansancio mucho más grande que lo normal, con los jugadores con directiva. Cosa que siento es lo normal de clubes grandes como este, aún más cuando no se logran todos los objetivos que queríamos. Desgaste con la directiva, con los jugadores. Dicho por él mismo en voz alta, en conferencia de prensa, no como acusación. Como descripción honesta de lo que acumula 3 años de alta exigencia sin los refuerzos que el proyecto necesitaba. Y antes de irse, lanzó un mensaje a sus exjugadores que tiene mucho más peso de lo que parece a primera lectura. Una vez más, crean en mí. Y ahí me refiero a los jugadores, que va a ser lo mejor para todos. Van a tener que demostrar cómo cuando eran niños, por qué están en América. Este cambio de liderazgo en este momento va a hacerles bien. Va a ser un combustible más. Un oxígeno y un empujón que yo resumiría como si fuera un tiburón en el acuario. Donde todos van a tener que moverse mucho más a partir de ahora. Un tiburón en el acuario. Jardine está diciéndole a su explantel, con respeto y con cariño, que la llegada de Almada va a exigirles un nivel de intensidad y de demostración que quizás en los últimos torneos no se les estaba exigiendo de la misma manera. Es un mensaje de apoyo al nuevo proceso y al mismo tiempo un reconocimiento implícito de que algo en la dinámica interna necesitaba cambiar. Mi opinión sobre la despedida de Jardine y todo este capítulo es la siguiente, y la doy sin rodeos. Ese llanto en Coapa es el resumen más honesto de lo que fue este ciclo. Un técnico que quería más, que pedía más, que daba más, y que encontró en algún punto un muro institucional que le impidió llevar el proyecto hasta donde él sabía que podía llevarlo. La segunda etapa que Jardine imagina depende de que la directiva entienda que el problema no era el técnico. El problema era el entorno que no le daba las herramientas. Si eso no cambia, la segunda etapa va a terminar igual que la primera. Y el americanismo merece algo mejor que repetir el mismo ciclo 2 veces.
Pero mientras Jardine cierra su capítulo, el hombre que viene ya está trayendo consigo el primer movimiento de mercado que tiene a la afición dividida. Y el nombre que quiere es uno que el americanismo conoce muy bien. Dato rápido antes de continuar. Guillermo Almada será presentado oficialmente como nuevo entrenador del América entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio, según reveló el reportero Rubén Rodríguez. Llega con un contrato de 2 años con opción a 1 más. Y su debut en la Liga MX con las Águilas se daría el 12 de julio contra el Atlante. Ese mismo Atlante, que por cierto, fichará ante un jugador del América en calidad de préstamo a partir de este verano. Guarden ese dato. Luis Chávez es el primer gran objetivo de Guillermo Almada en el América. El mediocampista mexicano que actualmente milita en el Dynamo de Moscú aparece en los reportes de Gibran Araich como el fichaje bomba que el uruguayo quiere para construir el mediocampo azul crema de cara a la apertura 2026. Y la razón detrás de ese interés tiene una lógica que cualquier aficionado del fútbol puede entender en 4 palabras. Ya funcionaron juntos. Almada construyó en Pachuca uno de los mediocampos más efectivos de la Liga MX en los últimos años. Y Luis Chávez fue una pieza central de ese engranaje. Con los Tuzos, Chávez, Kevin Álvarez y Eric Sánchez formaron un bloque que ganó el título de la Apertura 2022 y la Conca Champions. Ahora Almada llega al América con 2 de esos 3 jugadores ya en el plantel, Álvarez y Sánchez, y quiere completar el tridente trayendo al tercero desde Rusia. La operación no es sencilla. Chávez tiene contrato con el Dynamo de Moscú hasta el verano de 2027. Lo que significa que cualquier movimiento en este mercado requiere que el club ruso esté dispuesto a negociar antes del vencimiento natural del contrato. Según Transfermarkt, su valor ronda los 6 millones de euros. Una cifra que podría aumentar si tiene un buen mundial con la selección mexicana en las próximas semanas. Y ahí está la variable que complica todo el calendario de esta operación. Si Chávez tiene un torneo destacado con el Tri, el Dynamo de Moscú no va a facilitar una salida económica. Van a esperar a que el interés suba, a que más clubes entren en la conversación y van a pedir el máximo precio posible. América necesita moverse antes de que eso pase, o aceptar que va a pagar considerablemente más de 6 millones de euros si espera a julio. Hay además un factor que nadie está analizando con suficiente detalle. Luis Chávez tiene 30 años. No es un jugador joven que viene a crecer, es un jugador de jerarquía que viene a aportar experiencia y liderazgo en el tramo final de su mejor etapa. Eso tiene valor real para un proyecto que necesita resultados inmediatos, pero también tiene un límite de tiempo que la directiva tiene que considerar antes de comprometer 6 o 7 millones de euros. Mi opinión sobre Luis Chávez y el América es directa. Si Almada lo quiere y la conexión entre los 3, Chávez, Álvarez y Sánchez, funcionó en Pachuca, el argumento deportivo para traerlo es sólido. El problema no es el jugador, el problema es el timing. El América tiene que decidir ahora si va a pagar 6 millones antes del Mundial o 7 u 8 después. Y la historia reciente de la directiva azul crema en el mercado sugiere que van a esperar, van a analizar y van a terminar pagando más de lo que hubieran pagado si se hubieran movido a tiempo. Espero equivocarme, pero el patrón es el que es. Pero mientras Chávez genera ilusión, hay otro nombre en la delantera que generó exactamente lo contrario cuando apareció en los reportes, y que merece un análisis honesto antes de que la afición empiece a ilusionarse con algo que no tiene base sólida. Si llegaron hasta aquí es porque el América les corre por las venas. Denle like ahorita. Ayuda a que más americanistas encuentren este análisis. Y seguimos con lo más polémico del video. Alex Arce apareció en los reportes de Azteca Deportes como posible refuerzo del América para la delantera.
El delantero paraguayo que actualmente milita en Independiente Rivadavia de Argentina tiene antecedentes goleadores que en el papel llaman la atención. 26 goles en 31 partidos durante 2023. Con ese mismo club son números que cualquier directiva consideraría con interés. El problema está en el presente, no en el pasado. A sus 30 años, Arce apenas marcó 2 goles en 9 encuentros en lo que va del año con Independiente Rivadavia. Ese contraste entre lo que hizo en 2023 y lo que está haciendo en 2026 es una señal de alerta que la directiva del América no puede ignorar si va a comprometer entre 3 y 4 millones de dólares en su carta, que vence hasta diciembre de 2028, lo que obliga a negociar con el club argentino. Para el americanismo, que lleva torneos pidiendo un delantero de área que llegue al gol con regularidad y consistencia, traer a un atacante de 30 años que lleva 9 partidos con 2 goles sería exactamente la clase de fichaje que genera decepción desde el primer día. No porque el jugador sea malo, sino porque el perfil no corresponde a la urgencia real que tiene el plantel. Aquí voy a dar mi opinión con toda la claridad que merece. Alex Arce no es el delantero que el América necesita en este momento. No por su historia, que es respetable, no por su precio, que es manejable, sino porque un delantero de 30 años con 2 goles en 9 partidos en una liga que no es de las más exigentes del mundo no resuelve el problema ofensivo que el América lleva torneos arrastrando. Si la directiva cierra esa operación, estará tapando un hueco con un parche. Y el americanismo merece algo mejor que parches en la delantera. La directiva tiene que ir por un delantero que llegue a Coapa en el mejor momento de su carrera, no en la recta final. Pero hay 2 nombres en la defensa que sí tienen más sustento y que representan las opciones reales que el América está analizando para reforzar la saga. Y entre los 2 hay diferencias importantes que vale la pena entender. Dato rápido. Néstor Araujo termina contrato con el América este verano y no tendría contemplada una renovación. Su salida dejaría libre el dorsal 14 en Coapa, y ese número, con el perfil de líder y experiencia internacional que representa, podría encajarle perfectamente a Luis Chávez si finalmente llega al club. Los dorsales en el América no son un detalle menor, son parte de la identidad que la afición conecta con las eras del equipo. Eduardo Águila y Alejandro Gómez son las 2 opciones finales que el América tiene identificadas para reforzar la posición de defensor central de cara a la apertura 2026. 2 perfiles, 2 contextos diferentes, una sola posición disponible. Y la directiva tiene que tomar una decisión antes de que el mercado se mueva y cualquiera de los 2 termine en otro club. Alejandro Gómez ya lo analizamos en videos anteriores con detalle. El defensor de los Xolos de Tijuana, que estuvo a punto de entrar en la convocatoria mundialista de Javier Aguirre. Zurdo de perfil, buena salida de balón, 22 años y una tasación de alrededor de 3 millones de dólares. El problema que el América enfrenta con Gómez es que Chivas también lo quiere. Y Chivas ya demostró esta semana con la operación de Kevin Castañeda que puede cerrar fichajes con rapidez cuando tiene voluntad institucional real de hacerlo. Eduardo Águila es el otro nombre en carpeta. Un defensor con características diferentes que complementaría el perfil de la saga de una manera distinta a Gómez. Los detalles de su situación contractual y su valor de mercado están siendo analizados por la directiva en paralelo con la opción del jugador de Tijuana. Lo que define esta decisión no es cuál de los 2 es mejor en términos absolutos. Es cuál de los 2 puede cerrarse primero y en las mejores condiciones posibles para el club. Y esa variable de velocidad en la negociación es exactamente donde el América ha fallado en los últimos 4 mercados consecutivos. Mi opinión sobre esta situación defensiva es la que más me preocupa de todo el panorama americanista en este momento. El América necesita un defensor central desde hace al menos 2 torneos. Y en cada mercado ha llegado tarde o ha quedado fuera de las mejores opciones disponibles.
Si Chivas se lleva a Alejandro Gómez mientras la directiva azul crema sigue evaluando, ese no sería solo un fichaje perdido. Sería la confirmación de que el patrón no cambió con la llegada de Almada ni con la salida de Jardine. La presión recae completamente en la directiva, no en el nuevo técnico que todavía ni ha dirigido su primer entrenamiento. Pero hay algo que Almada ya tiene planeado que nadie esperaba ver en el arranque de su gestión y que dice mucho sobre cómo piensa construir su versión del América. Guillermo Almada quiere hacer la pretemporada del América en España, no en México, no en Estados Unidos, no en algún campo de entrenamiento local, en España. Según información de David Medrano, la directiva ya dio el visto bueno para que parte de la preparación del equipo de cara a la apertura 2026 se realice en territorio europeo en las próximas semanas. La decisión tiene una lógica que va más allá de lo deportivo y que Almada conoce bien desde su etapa en el Pachuca. Hacer pretemporada en Europa significa acceso a rivales de mayor nivel en los partidos de preparación, exposición mediática internacional para el club y para los jugadores, y la posibilidad de avanzar en negociaciones con jugadores europeos en persona, como Luis Chávez, sin necesidad de hacer viajes adicionales. Todo en un solo movimiento. Hay además una lectura táctica dentro de esta decisión que creo que es la más importante. Almada quiere conocer a sus jugadores en un ambiente nuevo, alejado de la rutina de Cuapa, alejado de las presiones diarias del entorno americanista, en condiciones donde los jugadores tienen que adaptarse y demostrar en un contexto diferente. Eso le da información real sobre el carácter y la mentalidad del plantel antes de que empiece la competencia oficial. Y esa información, ¿quién responde? ¿Quién se distrae? ¿Quién lidera fuera de la comodidad de casa? Va a definir las primeras decisiones tácticas del uruguayo en la Liga MX. El debut de Almada con el América en la Liga MX se daría el 12 de julio contra el Atlante. Un partido que sobre el papel parece sencillo, pero que tiene la enorme presión de ser el primer examen público de una era que el americanismo espera con una mezcla de ilusión y escepticismo que pocas veces se ha visto con tanta claridad en Coapa. Mi opinión sobre la pretemporada en mini empoderamiento España y todo el arranque del proyecto Almada es la siguiente. La decisión de salir de México para prepararse dice algo positivo sobre la mentalidad del nuevo técnico. Quiere romper rutinas, quiere sacudir el vestidor, quiere que el equipo llegue a la apertura con una energía diferente a la de los últimos torneos. Eso es exactamente lo que el americanismo necesita escuchar después de semestres, donde la sensación era que el equipo llegaba al torneo sin la intensidad necesaria desde el primer día. Pero las pretemporadas en Europa no ganan títulos. Las decisiones del mercado sí. Y mientras Almada planifica su pretemporada en España, la directiva tiene la obligación de resolver Chávez, el defensor central y la delantera antes de que el uruguayo pise el primer campo de entrenamiento europeo. Si Almada llega a España con esas tres posiciones sin resolver, la pretemporada más lujosa del mundo no va a cambiar nada de lo que le falta al plantel. ¿Creen que Guillermo Almada es el técnico correcto para el América en este momento? Y si tuvieran que elegir entre Luis Chávez como fichaje de mediocampo o resolver primero la delantera y la defensa central, ¿qué priorizarían? Échenme su opinión en los comentarios, porque esas son las decisiones reales que la directiva tiene que tomar en los próximos días. En el próximo video les voy a contar cuáles son los jugadores del plantel actual que tienen más posibilidades de quedarse con Almada y cuáles están prácticamente descartados desde ya. Hay dos nombres que van a sorprender a más de uno. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta aquí. Activen la campanita para no perderse ningún análisis. Y nos vemos en el próximo video.